La Navidad es, sin duda, una de las festividades más celebradas en el mundo. Desde luces y decoraciones hasta regalos y reuniones familiares, este tiempo del año está impregnado de tradiciones que muchos asocian con el nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, detrás de este brillo y alegría superficial, se esconden preguntas profundas y necesarias que como cristianos debemos hacernos. ¿Es esta celebración realmente bíblica? ¿Es agradable a Dios participar en ella? A lo largo de los siglos, las prácticas de la Navidad han evolucionado y se han mezclado con elementos de diferentes culturas y religiones. Lo que comenzó como una festividad diseñada para unir a diversos pueblos bajo el Imperio Romano se ha transformado en un espectáculo de consumismo y entretenimiento. Muchas de sus tradiciones más icónicas, desde el árbol de Navidad hasta el intercambio de regalos, tienen raíces que no están alineadas con la enseñanza bíblica, sino con prácticas paganas que incluso contravienen los mandamientos de Dios. En este video, exploraremos a fondo 10 razones por las cuales un cristiano no debería celebrar la Navidad. Estas razones no se basan en opiniones personales, sino en la palabra de Dios y en hechos históricos documentados. Desde la falta de una fecha específica en la Biblia que respalde el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, hasta el impacto espiritual de adoptar tradiciones que tienen un origen claramente pagano. Cada punto será analizado con profundidad y a la luz de las Escrituras. Por ejemplo, en ningún pasaje de la Biblia se encuentra una instrucción de Jesucristo o de sus apóstoles para conmemorar su nacimiento. En cambio, se nos ordena recordar su muerte y resurrección como el acto culminante de redención para la humanidad. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:26, nos dice: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este mandato resalta que el enfoque de nuestra fe no está en un momento de su vida terrenal, sino en el sacrificio redentor que realizó en la cruz. Además, debemos considerar el contexto histórico. La fecha del 25 de diciembre no proviene de una revelación divina, sino de un intento por parte de la Iglesia primitiva de cristianizar festividades paganas como el Sol Invictus, una celebración romana dedicada al dios Sol. ¿Cómo podemos como creyentes honrar a Cristo utilizando una fecha y tradiciones que originalmente se usaron para adorar a falsos dioses? En Éxodo 20, 3-5, Dios es claro al advertirnos sobre la idolatría: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Esta reflexión nos lleva a cuestionar: ¿qué tan diferentes somos del mundo cuando participamos en la Navidad de la manera en que se celebra hoy? ¿Estamos verdaderamente enfocándonos en Cristo, o hemos permitido que el materialismo, el comercio y el entretenimiento secular dominen este tiempo? Jesús mismo nos advirtió en Mateo 15, 8-9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Como cristianos, nuestro llamado es a discernir la verdad de la mentira y a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, no conforme a las tradiciones humanas. Este video no es un ataque hacia quienes celebran la Navidad, sino una invitación a examinar con un corazón humilde y una mente abierta qué es lo que Dios realmente espera de nosotros. Así que te invitamos a acompañarnos mientras desglosamos, una a una, las 10 razones por las cuales un cristiano no debería celebrar la Navidad. A través de las Escrituras y el análisis histórico, buscamos arrojar luz sobre este tema y animarte a vivir una fe que glorifique al Cristo resucitado, no a un niño en un pesebre creado por tradiciones humanas. Número 10. Jesús no nació el 25 de diciembre. Una de las razones más contundentes para cuestionar la celebración de la Navidad es la falta de evidencia bíblica que respalde la fecha del 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús. Las Escrituras, nuestra guía suprema, no proporcionan una fecha exacta para este evento. Esta ausencia no es casual, ya que Dios, en su infinita sabiduría, nos ha dado claras instrucciones sobre los aspectos que debemos conmemorar de la vida de Cristo, centrándonos especialmente en su muerte y resurrección. Primera de Corintios 11:26. El 25 de diciembre fue adoptado por la Iglesia en el siglo IV como una forma de cristianizar las festividades paganas del solsticio de invierno. Una de estas festividades era el Sol Invictus, una celebración romana dedicada al dios Sol, que marcaba el renacimiento de la luz después del día más corto del año. Al superponer el nacimiento de Jesús a estas festividades, se buscaba facilitar la conversión de los pueblos paganos al cristianismo. Sin embargo, esta estrategia dejó profundas huellas de sincretismo,
mezclando elementos bíblicos con prácticas claramente idólatras. Desde el punto de vista bíblico, hay indicios que sugieren que Jesús nació en una época completamente diferente del año. En Lucas 2:8 leemos, había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Este detalle es importante, ya que los pastores no solían permanecer al aire libre con sus ovejas en pleno invierno, debido al clima frío de Judea. Este hecho apunta más bien a los meses de otoño, posiblemente durante la festividad de los tabernáculos, Sukkot, una celebración judía cargada de simbolismo profético que bien podría alinearse con el nacimiento del Mesías. Además, establecer una fecha fija como el 25 de diciembre no solo carece de base bíblica, sino que puede distraernos del verdadero propósito de la venida de Cristo al mundo. Jesús vino para cumplir la voluntad del Padre, no para que su nacimiento fuera conmemorado como una fecha festiva, sino para que su sacrificio y su obra redentora fueran recordados y anunciados. En palabras de Jesús mismo, haced esto en memoria de mí, Lucas 22:19, refiriéndose a su muerte, no a su nacimiento. Celebrar el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús también nos pone en una posición comprometida ante Dios. En Deuteronomio 12, 30-31, el Señor advierte claramente a su pueblo sobre el peligro de adoptar costumbres paganas, guárdate de no seguirlas, ni preguntes acerca de sus dioses diciendo, ¿de qué manera servían estas naciones a sus dioses? Yo también haré lo mismo. No harás así al Señor tu Dios. Esto debería hacernos reflexionar profundamente sobre si la Navidad, tal como se celebra en la actualidad, está verdaderamente alineada con los principios bíblicos o si simplemente hemos adoptado tradiciones humanas revestidas de espiritualidad. En lugar de centrarnos en una fecha cuestionable y en tradiciones que no tienen su origen en la palabra de Dios, nuestra atención debe estar en el propósito eterno de la venida de Cristo, reconciliar al hombre con Dios. Jesús es el Emanuel, Dios con nosotros, Mateo 1:23, y su vida, muerte y resurrección trascienden cualquier fecha o festividad terrenal. Número 9. La Navidad tiene orígenes paganos. Cuando examinamos los orígenes de la Navidad, queda claro que esta celebración está profundamente enraizada en prácticas paganas, ajenas al mensaje bíblico. Aunque muchos creen que la Navidad tiene una esencia cristiana, la realidad es que varias de sus tradiciones y elementos provienen de costumbres adoptadas de festividades antiguas que nada tienen que ver con el cristianismo. El 25 de diciembre coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio norte, un evento astronómico que fue celebrado por culturas paganas mucho antes del nacimiento de Cristo. En Roma, por ejemplo, esta fecha marcaba las festividades del Sol Invictus, donde se adoraba al dios Sol como símbolo del renacimiento de la luz. Paralelamente, los germanos celebraban el Yule, una festividad donde se encendían hogueras y se decoraban árboles en honor a los espíritus de la naturaleza y la fertilidad. La incorporación de estos elementos en la celebración navideña fue parte de un esfuerzo estratégico de la Iglesia en sus primeros siglos para facilitar la conversión de los pueblos paganos al cristianismo. Sin embargo, en lugar de transformar estas prácticas para glorificar a Dios, se terminó absorbiendo un sincretismo que diluyó la pureza del mensaje cristiano. La Biblia advierte repetidamente sobre el peligro de mezclar la adoración a Dios con prácticas idólatras. En Jeremías 10, 2-4 encontramos una descripción sorprendentemente similar a la costumbre de decorar árboles. Así dice el Señor, no aprendáis el camino de las naciones. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, cortan un árbol del bosque, lo adornan con plata y oro, lo afirman con clavos y martillos para que no se mueva. Este pasaje nos recuerda que debemos estar atentos a no adoptar costumbres que tengan raíces idolátricas, incluso si éstas parecen inofensivas o se presentan bajo una fachada cristiana. Otro símbolo icónico de la Navidad, Santa Claus, también tiene un trasfondo pagano. Basado originalmente en San Nicolás, un obispo cristiano del siglo IV conocido por su generosidad, la figura de Santa Claus fue transformada con el tiempo para asemejarse más a dioses paganos como Odín, quien se creía que traía regalos durante el Yule. Hoy en día, esta figura ha desplazado casi por completo el enfoque en Jesús, convirtiéndose en el centro de atención en muchas familias y actividades navideñas. Dios es claro en su llamado a la santidad y a la separación de las prácticas mundanas. En 2 Corintios 6, 14-17 se nos exhorta, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Esto no significa que debamos rechazar toda interacción con la cultura que nos rodea,
pero sí implica que debemos discernir cuidadosamente qué prácticas adoptamos y cómo éstas reflejan nuestra fe. Participar en la Navidad tal como se celebra hoy no solo nos expone a elementos de idolatría, sino que también corre el riesgo de desviar nuestra adoración del Dios verdadero hacia rituales y símbolos que no tienen fundamento bíblico. Como cristianos, nuestra misión es apartarnos de todo lo que contamine nuestro testimonio y enfoque espiritual, dirigiendo nuestra adoración exclusivamente a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4:24. En lugar de adoptar tradiciones que tienen raíces cuestionables, debemos reflexionar en cómo podemos honrar verdaderamente a Dios en nuestra vida diaria. El llamado es hacer luz en medio de las tinieblas, rechazando las costumbres que no glorifican a Cristo y que nos apartan del camino de la verdad. Número 8. La Navidad fomenta el consumismo y el materialismo. La Navidad, tal como se celebra hoy, ha perdido en gran medida cualquier connotación espiritual y se ha convertido en un festival de consumismo desenfrenado. Los centros comerciales abarrotados, las listas de regalos interminables y la presión por comprar lo perfecto reflejan una realidad que está lejos del mensaje de humildad y sacrificio de Cristo. El sistema comercial ha tomado la Navidad como una oportunidad para maximizar ganancias, promoviendo la idea de que el valor de una persona o una relación se mide por la cantidad y calidad de los regalos que da o recibe. Este enfoque materialista contradice directamente los principios bíblicos que nos llaman a ser generosos, pero no ostentosos, y a valorar las cosas eternas sobre las temporales. Jesús nos advirtió: mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. En lugar de fomentar un espíritu de gratitud y adoración, el énfasis actual en el gasto y el consumo ha desviado el propósito de la celebración hacia el egoísmo y la vanidad. Muchas familias se endeudan significativamente durante esta temporada, comprando cosas que no necesitan, solo para cumplir con expectativas sociales o mantener una imagen ante los demás. Proverbios 22:7 nos recuerda: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Esta actitud de endeudarse para mantener tradiciones humanas va en contra de la sabiduría bíblica. Además, el enfoque en los regalos y las compras también ha desplazado a Cristo del centro de la temporada. Los niños crecen esperando a Santa Claus y los regalos bajo el árbol, mientras que el mensaje del Evangelio queda relegado a un segundo plano o completamente ignorado. En muchas familias, el nombre de Jesús apenas se menciona durante la Navidad, y cuando lo hace, es de una manera superficial que no refleja su verdadero propósito. En contraste, la Biblia nos llama a buscar los tesoros celestiales, no los terrenales. Jesús dijo en Mateo 6:19-21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esta enseñanza debería hacernos reflexionar sobre si nuestra participación en las prácticas navideñas modernas está alineada con la construcción de un carácter piadoso y una fe centrada en Cristo. El consumismo también afecta nuestra capacidad de vivir con contentamiento. En 1 Timoteo 6:8, Pablo nos recuerda: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sin embargo, la Navidad actual fomenta una insatisfacción constante, donde siempre necesitamos más, mejor y más caro para sentirnos felices. Como cristianos, debemos ser un ejemplo de sencillez y gratitud, rechazando las tendencias del mundo que nos llevan a idolatrar las cosas materiales. Filipenses 4:11-13 nos enseña el secreto del contentamiento en todas las circunstancias. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En lugar de caer en el consumismo que domina la temporada navideña, podemos aprovechar este tiempo para redirigir nuestro enfoque hacia lo que verdaderamente importa, nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. Dar regalos no está mal en sí mismo, pero deben ser actos de amor y generosidad que reflejen el carácter de Cristo, no el resultado de la presión social o el deseo de impresionar. Número 7. La Navidad distorsiona la imagen de Cristo. En la actualidad,
La Navidad se presenta como una festividad que exalta la figura de Jesús como un niño en el pesebre, pero esta representación, aunque conmovedora, tiende a minimizar su verdadera identidad y propósito. Cristo no es simplemente un bebé en pañales, sino el Rey de Reyes, el Salvador resucitado y el juez que un día vendrá en gloria para establecer su reino eterno. El enfoque casi exclusivo en el niño Jesús durante la Navidad puede llevarnos a perder de vista el mensaje central del Evangelio: Jesús no vino solo para nacer, sino para morir y resucitar. Su nacimiento fue el inicio de una misión divina que culminó en la cruz, donde pagó el precio por nuestros pecados. La Biblia pone énfasis en este sacrificio redentor, no en el momento de su nacimiento. En Hebreos 10, 5-7 leemos: por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Además, la figura de Jesús como un niño indefenso contrasta con su verdadera naturaleza divina. En Apocalipsis 1, 14-16, se describe a Jesús en su gloria celestial: sus ojos eran como llama de fuego, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta poderosa imagen nos recuerda que Él es el Mesías victorioso, no un niño vulnerable que necesita nuestra adoración navideña sentimental. Otro problema es cómo la Navidad introduce elementos ficticios y tradiciones humanas que terminan eclipsando la verdad bíblica. Por ejemplo, los famosos 3 reyes magos no son mencionados en la Escritura como reyes ni como 3. Mateo 2, 1-2 simplemente habla de unos sabios que vinieron del Oriente. Este tipo de invenciones diluyen el mensaje auténtico del Evangelio y promueven una narrativa adaptada a tradiciones culturales en lugar de a la palabra de Dios. El peligro de distorsionar la imagen de Cristo también se manifiesta en la comercialización de su nacimiento. Pesebres, decoraciones y representaciones artísticas tienden a presentarlo de manera romántica y estilizada, reduciendo su historia a un cuento bonito que encaja en las festividades. Este enfoque trivializa la magnitud de lo que realmente significa la encarnación de Dios en la carne. En Juan 1:14 se nos dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. La encarnación de Cristo no fue un evento para ser representado de forma superficial, sino un acto trascendental que demuestra el amor y la soberanía de Dios. En contraste con el énfasis navideño en el niño Jesús, la Biblia nos llama a centrar nuestra atención en su obra completa y su papel actual como mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este pasaje subraya que su vida terrenal fue solo una parte del plan eterno de Dios para reconciliar a la humanidad consigo mismo. Celebrar a Jesús únicamente como un niño en el pesebre corre el riesgo de mantener una imagen incompleta y cómoda de Él, ignorando su soberanía, su poder y su autoridad. Jesús mismo dejó claro que su misión iba más allá de su nacimiento cuando declaró, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos, Mateo 20:28. En lugar de enfocarnos en un aspecto aislado de su vida, debemos adorarle por lo que realmente es, nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro Rey eterno. Este enfoque nos ayuda a evitar caer en una fe superficial y cultural, y nos invita a profundizar en el verdadero significado de la venida de Cristo al mundo. Número 6. La Biblia no ordena celebrar el nacimiento de Jesús. Una de las razones más fundamentales por las que un cristiano no debería celebrar la Navidad es la ausencia de un mandato bíblico que indique conmemorar el nacimiento de Jesucristo. A lo largo de las Escrituras, Dios nos da instrucciones claras sobre qué recordar y cómo hacerlo, y nunca encontramos un llamado a celebrar el nacimiento de su Hijo. La Biblia, en cambio, pone un énfasis abrumador en recordar la muerte y resurrección de Cristo, eventos que marcan el cumplimiento del plan de redención de Dios para la humanidad. Jesús mismo instituyó la Cena del Señor como un recordatorio de su sacrificio, diciendo, haced esto en memoria de mí, Lucas 22:19. Este acto de obediencia nos llama a reflexionar sobre su cuerpo quebrantado y su sangre derramada por nuestros pecados, no sobre su nacimiento. Además, en los Evangelios no encontramos ningún ejemplo de Jesús o sus apóstoles celebrando su nacimiento. Incluso en el relato de los primeros cristianos en el libro de Hechos, no hay registro de una festividad dedicada al nacimiento del Señor. Esto no es una omisión, sino una clara indicación de que la intención de Dios no era que esta fecha fuera conmemorada. Al contrario,
encontramos advertencias sobre añadir o modificar lo que Dios ha ordenado. En Deuteronomio 12:32, Dios dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. El único cumpleaños mencionado explícitamente en la Biblia es el de Herodes, un evento que terminó en tragedia con la decapitación de Juan el Bautista, Mateo 14, 6-10. Este detalle resalta cómo las festividades centradas en individuos pueden fácilmente desviarse hacia excesos y tragedias, lo que refuerza la sabiduría de Dios al no instituir celebraciones de este tipo en la vida cristiana. Otro punto que considerar es que las festividades que Dios ordenó en el Antiguo Testamento, como la Pascua, los tabernáculos o el Día de la Expiación, estaban profundamente arraigadas en significados espirituales y proféticos. Cada una apuntaba al plan de redención culminado en Cristo. Si Dios no ordenó celebrar el nacimiento del Mesías, es porque este evento, aunque crucial, no es el centro del Evangelio. La verdadera importancia está en su obra redentora. El apóstol Pablo también nos advierte sobre la tentación de observar días especiales como un medio de religiosidad. En Gálatas 4, 9-10, escribe, pero ahora, conociendo a Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Este pasaje subraya que no debemos atribuir santidad a días específicos ni imponerlos como mandatos que Dios no ha dado. El peligro de celebrar algo que no está ordenado por Dios es que puede convertirse en una tradición humana que compite con su verdad. Jesús reprendió a los fariseos por su obsesión con las tradiciones, diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, Mateo 15, 8-9. Celebrar el nacimiento de Jesús como un evento religioso no es en sí un pecado, pero puede desviar nuestra atención de las instrucciones claras de Dios. En lugar de enfocarnos en tradiciones humanas, debemos recordar que nuestra adoración debe ser en espíritu y en verdad, Juan 4:24. Esto implica obedecer lo que Dios ha revelado y rechazar lo que no tiene fundamento en su palabra. La omisión del nacimiento de Jesús como una celebración en la Biblia no es una falta, sino un recordatorio de que nuestra fe debe centrarse en su sacrificio y resurrección. Estos eventos son los que transforman nuestra relación con Dios y aseguran nuestra salvación. En lugar de buscar conmemorar un día que Dios no ha mandado, deberíamos enfocarnos en vivir diariamente de una manera que honre su vida y misión. Número 5. La Navidad fomenta el sincretismo religioso. La celebración de la Navidad, tal como se practica hoy, es un ejemplo claro de sincretismo, la mezcla de elementos religiosos cristianos con tradiciones y prácticas paganas. Este sincretismo no solo diluye la pureza del mensaje cristiano, sino que también puede llevar a los creyentes a participar inadvertidamente en costumbres que son contrarias a la voluntad de Dios. El sincretismo de la Navidad se originó en los primeros siglos del cristianismo, cuando la Iglesia buscaba ganar adeptos en un mundo dominado por religiones paganas. Para facilitar la conversión, se adoptaron y adaptaron costumbres populares como el intercambio de regalos, las festividades en torno al solsticio de invierno y el uso de elementos decorativos como árboles y luces. Aunque el propósito original pudo haber sido pragmático, el resultado fue la introducción de tradiciones que no tienen respaldo en la palabra de Dios. Dios advierte repetidamente en la Biblia sobre el peligro de mezclar su adoración con prácticas paganas. En Éxodo 34, 12-14, Él instruye a su pueblo, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra a donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Este mandato subraya la seriedad con la que debemos abordar cualquier forma de idolatría o contaminación espiritual. Uno de los elementos más evidentes del sincretismo navideño es el árbol de Navidad. Aunque se presenta como un símbolo de vida y alegría, sus raíces se encuentran en rituales paganos asociados con la adoración de la naturaleza y los espíritus. Jeremías 10, 2-4 describe una práctica similar: no aprendáis el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, cortan un árbol del bosque, lo adornan con plata y oro. Aunque este pasaje no se refiere directamente al árbol de Navidad, su paralelismo nos invita a reflexionar sobre si estamos participando en algo que podría ofender a Dios. Otro ejemplo es la figura de Santa Claus, basada originalmente en San Nicolás, un obispo cristiano.
Con el tiempo, esta figura fue transformada y fusionada con deidades paganas como Odín, perdiendo su conexión con el cristianismo. Hoy en día, Santa Claus se ha convertido en un ícono secular que desplaza a Jesús como el centro de la temporada navideña. Esto demuestra cómo el sincretismo puede desviar la atención de lo esencial y reemplazarlo con lo superficial. El apóstol Pablo advirtió sobre el peligro de permitir que las costumbres humanas corrompan la fe cristiana. En Colosenses 2:8 escribió: «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo». Este versículo es una advertencia clara contra la incorporación de tradiciones que no tienen fundamento en la verdad del Evangelio. Participar en prácticas sincretistas, incluso con buenas intenciones, puede llevarnos a comprometer nuestra fe y dar un testimonio contradictorio al mundo. Dios nos llama a ser luz en medio de las tinieblas y a no conformarnos a los patrones de este mundo, Romanos 12:2. Esto incluye evaluar cuidadosamente las tradiciones que adoptamos y asegurarnos de que reflejen su carácter y su verdad. El sincretismo también corre el riesgo de transmitir un mensaje equivocado a las generaciones futuras. Los niños que crecen celebrando la Navidad con elementos que no tienen respaldo bíblico pueden llegar a asociar su fe con costumbres culturales más que con una relación genuina con Cristo. Esto puede debilitar su comprensión del Evangelio y abrir la puerta a una fe superficial y centrada en rituales. Como cristianos, nuestra misión es adorar a Dios en espíritu y en verdad, Juan 4:24. Esto significa rechazar cualquier mezcla que comprometa la pureza de nuestra fe y vivir de una manera que honre su palabra. En lugar de adoptar prácticas que tienen orígenes dudosos, deberíamos enfocarnos en cultivar una relación más profunda con Dios y en reflejar su luz al mundo. Número 4. La Navidad promueve tradiciones humanas sobre la verdad de Dios. Uno de los problemas más significativos de la Navidad es que su celebración a menudo está impulsada más por tradiciones humanas que por principios bíblicos. Estas tradiciones, aunque populares y aparentemente inofensivas, pueden desviar a los creyentes de la verdad de Dios, promoviendo un enfoque centrado en costumbres culturales en lugar de la adoración genuina al Señor. Jesús advirtió contra esta tendencia en su ministerio terrenal. En Mateo 15:3, reprendió a los fariseos diciendo: «¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?». Y continuó en el versículo 9, «Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Estas palabras son una advertencia directa para no permitir que las tradiciones humanas reemplacen las instrucciones claras y eternas de Dios. La Navidad, tal como se celebra hoy, está llena de rituales y prácticas que no tienen origen en las Escrituras. Por ejemplo, los nacimientos y pesebres, aunque bien intencionados, a menudo representan a Jesús en un contexto idealizado y ficticio. Estas imágenes no solo son inexactas desde un punto de vista histórico, sino que también pueden distraer de la profundidad de lo que significa que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Otra tradición común es la idea de hacer que Jesús nazca en nuestros corazones. Aunque esta frase suene espiritual, no tiene respaldo bíblico. Jesús no necesita nacer nuevamente, su obra redentora ya fue completada y su espíritu habita en aquellos que han nacido de nuevo. Juan 3:3 establece claramente que es el creyente quien debe experimentar un nuevo nacimiento espiritual, no Cristo. Las tradiciones humanas también tienden a agregar elementos que distorsionan la verdad. Un ejemplo claro es la figura de los 3 reyes magos. Aunque la Biblia menciona a unos sabios que visitaron a Jesús, no especifica que fueran reyes, ni que fueran 3, ni que estuvieran presentes en su nacimiento, Mateo 2:1-12. Este tipo de adiciones no solo confunden a los creyentes, sino que también restan importancia a los aspectos bíblicos del relato. El problema de dar prioridad a las tradiciones humanas es que pueden convertirse en un obstáculo para una relación auténtica con Dios. Cuando permitimos que estas costumbres dominen nuestra adoración, corremos el riesgo de caer en una religión vacía que busca complacer a los hombres en lugar de glorificar a Dios. Pablo lo expresó claramente en Gálatas 1:10, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La celebración de la Navidad también refleja cómo las tradiciones humanas han permitido la secularización de una supuesta festividad cristiana. Hoy en día, la Navidad está más asociada con fiestas, decoraciones y regalos que con el mensaje del Evangelio.
En muchos hogares, Cristo ha sido desplazado por Santa Claus, y el propósito espiritual ha sido sustituido por actividades mundanas. Dios nos llama a examinarnos constantemente para asegurarnos de que nuestras prácticas sean consistentes con su palabra. En 2 Corintios 13:5, se nos exhorta: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Esto incluye evaluar nuestras tradiciones y asegurarnos de que estén alineadas con la verdad divina y no con los mandamientos de hombres. Como creyentes, debemos tener cuidado de no permitir que las tradiciones humanas se conviertan en una barrera entre nosotros y Dios. En lugar de adoptar costumbres que no glorifican a Cristo, deberíamos enfocarnos en vivir de acuerdo con su palabra, cultivando una adoración sincera y centrada en Él. El verdadero propósito de nuestra fe no es seguir tradiciones, sino caminar en obediencia y reflejar el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Número 3. La Navidad desvía el enfoque de la verdadera adoración. La Navidad, tal como se celebra en la actualidad, a menudo distrae a los creyentes de la verdadera adoración a Dios. En lugar de centrarnos en glorificar a Cristo, nos encontramos envueltos en actividades, tradiciones y expectativas que pueden desenfocarnos de lo que realmente importa: una relación íntima y sincera con nuestro Señor y Salvador. La adoración genuina implica exaltar a Dios en espíritu y en verdad, Juan 4, 23-24. Sin embargo, la Navidad moderna tiende a centrarse más en festividades externas que en la adoración interna. La decoración de árboles, la preparación de cenas elaboradas, la compra de regalos y las reuniones sociales, aunque no son malas en sí mismas, a menudo se convierten en el centro de atención, dejando poco espacio para la reflexión espiritual y la devoción sincera. Este enfoque desviado también se refleja en la influencia del consumismo y la comercialización. Durante la Navidad, las personas suelen estar más preocupadas por cumplir con las expectativas culturales que por buscar a Dios. El profeta Isaías advirtió sobre esta actitud superficial en Isaías 29:13: este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Además, la figura de Santa Claus y otras tradiciones seculares han reemplazado en muchos hogares el énfasis en Jesús como el centro de la temporada. Los niños crecen asociando la Navidad con regalos, historias ficticias y rituales vacíos, mientras que el mensaje del Evangelio queda relegado a un segundo plano. Esta sustitución de lo eterno por lo temporal no solo es un obstáculo para la verdadera adoración, sino que también afecta negativamente la formación espiritual de las generaciones futuras. Incluso cuando se intenta centrar la Navidad en Jesús, el enfoque suele estar limitado a su nacimiento, ignorando el panorama completo de su misión. Cristo no vino al mundo simplemente para ser un bebé en un pesebre, Él vino para cumplir el plan redentor de Dios a través de su muerte y resurrección. Filipenses 2, 8-11 nos recuerda la magnitud de su obra, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En lugar de participar en tradiciones que desvían nuestra atención de Cristo, la Biblia nos llama a enfocarnos en la verdadera adoración. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este llamado implica vivir una vida de obediencia y consagración diaria, no simplemente participar en actividades externas durante una temporada específica del año. Otra forma en que la Navidad desvía el enfoque es al reforzar la idea de que la adoración a Dios puede limitarse a días o eventos especiales. La verdadera adoración es continua y abarca todos los aspectos de nuestra vida. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este versículo nos recuerda que cada momento es una oportunidad para glorificar a Dios, no solo en días festivos. Por último, debemos considerar que la adoración a Dios debe ser conforme a su voluntad y no según nuestras propias ideas o tradiciones. En Juan 4:24, Jesús enseñó que Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Participar en prácticas navideñas que no tienen base bíblica corre el riesgo de convertir nuestra adoración en algo superficial y alejado de la verdad divina. Como cristianos, nuestra prioridad debe ser adorar a Dios de manera que refleje su santidad y su amor.
En lugar de conformarnos a las costumbres del mundo, debemos buscar maneras de glorificar a Cristo en nuestra vida diaria, rechazando cualquier cosa que desvíe nuestra atención de Él. Número 2. La Navidad refuerza el secularismo y la banalización de la fe. A pesar de sus supuestos orígenes cristianos, la Navidad moderna ha sido tomada por la cultura secular y transformada en un evento que poco tiene que ver con el Evangelio. En lugar de ser una ocasión para reflexionar sobre la obra redentora de Cristo, se ha convertido en una celebración centrada en entretenimiento, consumo y tradiciones vacías que despojan a la fe de su verdadero significado. El secularismo ha logrado trivializar la Navidad al enfatizar símbolos y personajes como Santa Claus, renos, árboles decorados y regalos, mientras reduce la historia de Cristo a un mero relato sentimental. Este cambio no solo afecta la percepción de los no creyentes, sino también de los cristianos, quienes pueden encontrarse atrapados en una versión diluida de su propia fe. En muchos hogares y espacios públicos, el nombre de Jesús ha sido eliminado casi por completo de las celebraciones navideñas. Las canciones, decoraciones y eventos se enfocan en sentimientos genéricos de paz y amor sin referencia al Salvador que los encarna. Esto contrasta con el mandato bíblico de proclamar el nombre de Cristo en todo lo que hacemos. Colosenses 3:17 nos recuerda, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El peligro de esta secularización es que trivializa la importancia de la fe y promueve una actitud superficial hacia las verdades del Evangelio. Al priorizar actividades culturales y comerciales por encima de los valores bíblicos, se corre el riesgo de reducir la Navidad a una tradición cultural, despojándola de cualquier significado espiritual profundo. Además, el secularismo ha introducido mensajes contradictorios y moralmente ambiguos en la Navidad. Mientras enfatiza la generosidad y el compartir, estas acciones a menudo están motivadas por la presión social o el deseo de mantener apariencias, más que por un amor genuino y desinteresado. Este enfoque superficial contradice el llamado bíblico a actuar con sinceridad y humildad. En Mateo 6, 1, 4, Jesús nos advierte, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Otro aspecto preocupante de la influencia secular es cómo la Navidad promueve un cristianismo cultural, en lugar de una fe verdadera y transformadora. Muchas personas que se consideran cristianas solo por tradición participan en estas festividades sin un entendimiento real de quién es Cristo o qué significa seguirle. Este tipo de fe superficial es lo opuesto a lo que Jesús enseñó en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. La banalización de la fe también se refleja en cómo las iglesias, en algunos casos, adoptan prácticas seculares para atraer a más personas durante la temporada navideña. Conciertos temáticos, decoraciones excesivas y mensajes diluidos pueden atraer multitudes, pero a menudo a costa de comprometer la verdad del Evangelio. En 2 Timoteo 4, 3-4, Pablo advierte, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En lugar de reforzar el secularismo, los cristianos están llamados a ser un testimonio de la verdad en medio de una cultura que banaliza lo sagrado. Esto implica rechazar las prácticas que diluyen el Evangelio y comprometerse a vivir y proclamar la fe de manera auténtica. En Romanos 12:12 nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Navidad no debe ser una ocasión para mezclar la fe con lo secular, sino un recordatorio de nuestra necesidad de permanecer firmes en la verdad y ser luz en un mundo que cada vez más desvía su mirada de Dios. Número 1. La Navidad es contraria a la pureza del Evangelio. La esencia del Evangelio es la pureza de la verdad revelada por Dios en su palabra. Todo lo que hacemos como cristianos debe reflejar esa pureza y apuntar a la gloria de Dios. Sin embargo, la celebración de la Navidad, en su forma actual, contradice estos principios al incorporar elementos que distorsionan, añaden o quitan a la verdad del Evangelio. El Evangelio se centra en la obra redentora de Jesucristo, su vida, muerte, resurrección y promesa de regreso. Pablo lo resume en 1 Corintios 15, 3-4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En contraste, la Navidad, con su énfasis en el nacimiento de Jesús como un niño, a menudo minimiza o ignora los aspectos más importantes de su misión. Además, la adopción de tradiciones no bíblicas, como el árbol de Navidad, Santa Claus y las celebraciones basadas en costumbres paganas, es contraria a la enseñanza de Dios sobre la adoración. En Deuteronomio 12, 30-31, Dios advierte a su pueblo: guárdate de no seguirlas. No harás así al Señor tu Dios, porque toda cosa abominable que el Señor aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Incorporar prácticas que no son parte del diseño divino corrompe la adoración pura que Dios demanda. El Evangelio también nos llama a una vida separada del mundo y sus influencias. En 2 Corintios 6:17 se nos exhorta: por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Sin embargo, la Navidad, tal como se celebra hoy, mezcla las verdades de la fe con las tradiciones y valores mundanos, promoviendo un sincretismo que diluye la santidad a la que hemos sido llamados. Otro problema es que la Navidad, como se practica, promueve un enfoque en lo temporal y superficial en lugar de en lo eterno y transformador. La comercialización de esta festividad convierte el mensaje del Evangelio en un producto más en el mercado, algo que Pablo condena en 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Además, el énfasis en los regalos materiales, las festividades y los rituales vacíos desvirtúa el llamado del Evangelio a buscar primero el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33. Este desvío de prioridades puede llevar a los creyentes a centrarse en cosas que no tienen valor eterno, descuidando lo que realmente importa: una vida de obediencia, fe y adoración genuina. El Evangelio no necesita ser complementado con tradiciones humanas o festividades inventadas. Es suficiente por sí mismo para traer salvación y transformar vidas. En Romanos 1:16, Pablo declara: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este poder se pierde cuando intentamos diluir el mensaje puro de Cristo con añadidos que no glorifican a Dios. Finalmente, la Navidad, en lugar de fortalecer nuestra fe, puede convertirse en una distracción que nos aleja del propósito central de nuestra vida cristiana: glorificar a Dios en todo lo que hacemos. 1 Corintios 10:31. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir de una manera que refleje su carácter y su verdad, evitando cualquier cosa que comprometa nuestra fidelidad al Evangelio. En lugar de participar en tradiciones que desvían nuestra atención de Cristo, debemos comprometernos a vivir una fe centrada en su obra redentora. Esto incluye rechazar cualquier cosa que no esté alineada con la palabra de Dios y esforzarnos por proclamar el mensaje del Evangelio de manera clara y sin adulteraciones. Después de analizar estas 10 razones, queda claro que la celebración de la Navidad, en su forma actual, está profundamente alejada de los principios bíblicos. Aunque puede parecer una festividad inofensiva e incluso espiritual a primera vista, su origen, prácticas y efectos demuestran que no glorifica a Dios ni promueve la pureza del Evangelio. Como cristianos, estamos llamados a examinar nuestras vidas y nuestras tradiciones a la luz de la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3, 16-17 se nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia debe ser nuestra única guía, y cualquier práctica que no esté fundamentada en ella debe ser reconsiderada. La Navidad, tal como se celebra hoy, corre el riesgo de desviar nuestra atención del verdadero propósito de la venida de Cristo al mundo. Él no vino para que recordemos su nacimiento en una fecha especulativa o para que participemos en tradiciones culturales y comerciales. Jesús vino para salvarnos del pecado, reconciliarnos con Dios y darnos una esperanza eterna. Este mensaje es mucho más profundo y transformador que cualquier festividad humana. Además, debemos recordar que Dios no busca rituales vacíos ni festividades superficiales, sino corazones sinceros y entregados. En Miqueas 6, 6-8, el profeta pregunta: ¿con qué me presentaré ante el Señor, y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide el Señor de ti: solamente hacer justicia,
y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Al rechazar la Navidad, no estamos negando el nacimiento de Cristo ni su importancia en el plan redentor de Dios. Al contrario, estamos reafirmando nuestra fidelidad a su palabra y nuestra dedicación a vivir conforme a su voluntad. El nacimiento de Jesús es un evento glorioso, pero no debe ser desviado por tradiciones humanas que carecen de base bíblica. En lugar de participar en prácticas que pueden diluir nuestra fe, podemos buscar formas auténticas de honrar a Dios cada día de nuestra vida. Esto incluye vivir en obediencia, proclamar el Evangelio y reflejar el amor y la santidad de Cristo en todo lo que hacemos. En Juan 14:15, Jesús dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Este es el verdadero llamado para los creyentes, demostrar nuestro amor a Dios mediante una vida de obediencia y devoción. Finalmente, recordar que nuestra esperanza y adoración no dependen de un día específico ni de una tradición cultural. Jesús no nos llamó a celebrar su nacimiento, sino a seguirle, a tomar nuestra cruz diariamente y a proclamar su muerte y resurrección hasta que Él regrese. Al enfocarnos en estas verdades eternas, estamos viviendo una fe que glorifica a Dios y que está firmemente arraigada en su palabra. La invitación es clara, en lugar de conformarnos con tradiciones humanas que no glorifican a Cristo, vivamos una vida que refleje su verdad y su gloria. Solo así podremos experimentar la plenitud de lo que significa ser sus discípulos, adorándole en espíritu y en verdad. Juan 4, 23-24.